Apple acaba de estrenar un par de cascos nuevos y estos vienen con cancelación del sonido, así que todo el mundo está súper loco con el tema. Pero ¿realmente sabes cómo funciona la cancelación del sonido? Muy buenas, soy Edu, el de los vídeos. Me recordarás de otros como este. Encendemos y no se ve. Joder. Y este otro. Halloween. Madre mía. Vaya pintas. Apple ha decidido añadir la gama Pro a un montón de dispositivos. Primero fue el ordenador con el Mac Pro, después fue también el iMac Pro, el MacBook Pro, el iPad Pro, el iPhone Pro y ahora finalmente le ha tocado a los AirPods. Y me parece un dispositivo que es la mar de curioso, porque realmente son merecederos de la palabra Pro. Oye, ¿cómo sería un iPod Pro? Déjamelo aquí en los comentarios. Veréis, he estado buscando información en YouTube sobre los iPods Pro, sobre cómo funcionan, pero es que no he encontrado muchas reviews, pero no he encontrado un vídeo que nos explique cómo funcionan. Así que habrá que buscar un ingeniero que nos explique de qué va el tema. ¿Conocéis alguno? A la hora de aislar un sonido hay dos formas de hacerlo. Uno es la forma pasiva y otro es la forma activa. La forma pasiva simplemente consiste en bloquear la onda. Como por ejemplo si cogemos y nos ponemos las manos en los oídos, o nos ponemos unos cojines, o incluso si nos da por ponernos unos cascos de una galería de tiro. En el caso de los AirPods Pro, la primera protección, la protección pasiva, se hace a través de la almohadilla. Han cambiado de los anteriores AirPods, que era algo sólido, una pieza de plástico sólido, a algo amoldable al oído. Por lo tanto, se adapta mejor. Y una cosa muy interesante es que los chicos de Apple se han dado cuenta de que el oído no es un tubo redondo, sino que tiene forma. Así que han moldeado también esta pequeña cápsula para que se adapte al conducto interno del oído. De tal forma que la oclusión, que el cierre del oído es prácticamente perfecto. Así que el ruido lo tiene bastante más complicado para cruzar esa barrera. Y como no somos perfectos ni mucho menos iguales unos a los otros, han incluido 3 tamaños distintos: pequeño, mediano y grande, para que elijas el que mejor se adapte a ti. ¿Y cómo se sabe cuál es el que mejor se adapta a ti? Porque la propia aplicación de los AirPods Pro del iPhone te dice si el ajuste a tu oído es muy bueno, es decente o está mal. Pero lo que realmente hace de los AirPods Pro que sean Pro es la cancelación acústica activa. Y eso es de lo que va este vídeo. Aquí os voy a explicar cómo funciona ese sistema de anulación del ruido. Lo primero que tenemos que entender para saber cómo funciona la cancelación acústica es cómo funciona el sonido. Y es muy sencillo. El sonido realmente funciona cuando las partículas chocan entre sí. Funciona como una mesa de billar. Nosotros movemos una bola que golpea a otra, que puede golpear a otra, que puede golpear a otra. Del primer movimiento de una bola tenemos el movimiento de varias y cada vez vamos llegando más lejos. Eso sí, cuanto más lejos llegan las bolas, pues con menos energía llegan. Y de ahí pues entendemos que cuanto más lejos estamos de un emisor de ruido, más bajito le escuchamos. Así que si os parece bien, nos vamos a la mesa y os lo explico desde ahí. Al ser el ruido una onda mecánica, se puede anular. Al igual que uno tira de una cuerda, otro puede tirar de la misma cuerda en dirección contraria. Y entonces la cuerda no se movería del sitio. Tendríamos un balance de fuerzas. Pues con el ruido pasa exactamente lo mismo. Si nosotros tenemos una onda, ¿cómo hacemos para anularla? Pues es muy sencillo. Creamos lo que es la antionda. Y entonces cada punto de la propia señal queda anulado. Bueno, esto sería así. Ahí. Es decir, que esta se anula, esta se anula, esta se anula y esta se anula. Cada punto se anula, cada punto se anula. Y así funciona la cancelación acústica. Nosotros tenemos el sonido de la calle, tenemos un pequeño micrófono que registra qué onda es, la onda azul. Después, a través de un procesador, analiza el tipo de antionda que tendría que meter y esta antionda la añade al sonido que entra directamente en los auriculares. Por lo tanto, queda cancelado. Por lo tanto, la sensación que percibes cuando tienes puesto los AirPods Pro en el oído es de no oír el ruido que entra desde fuera. Vale, pero es que hay mucha gente que dice:
Edu, pero es que esto no funciona bien, porque es que yo me los pongo por la calle y sigo escuchando a la gente hablando, sigo escuchando los coches pasar, sigo escuchando las cosas como se caen. Y es que tiene truco. Para que se produzca la cancelación del ruido eficiente, lo que tiene que haber es una onda continua. Tiene que haber un ruido continuo, sin cambios. O por lo menos cambios que no sean muy bruscos, porque entonces el procesador no le da tiempo a procesar esa clase de cambio y no es capaz de emitir la onda contrapuesta para cancelar el ruido. Así que solo funcionan en entornos donde el ruido es constante, como por ejemplo dentro de un coche, dentro de un avión, al lado de una persona que está pasando el aspirador, o cuando tienes un ventilador o el ruido de una lavadora. Es decir, un sonido continuo. Y ahora nos vamos a ir a la mesa porque os voy a explicar por qué funciona así. Para hacer esto que quiero hacer necesitamos esta aplicación. Se llama Specdroid y os he dejado un enlace en la descripción por si queréis enredar vosotros también con ella. Esta aplicación lo que nos hace es un análisis del espectro de sonido que entra en el micrófono del móvil. Y hace exactamente lo mismo que hace el procesador que llevan los AirPods Pro. Analiza la señal. Como podéis ver, ahora lo que está analizando es mi propia voz, así que estáis viendo un registro de variación de la onda pues muy grande. Y en este caso, el procesador que tiene que crear la onda contrapuesta pues lo tiene un poquito más complicado para hacerlo, porque no estamos hablando de que sea una onda continua. Sin embargo, voy a poner el ruido de un avión, el ruido de un ventilador y el ruido de un tren para que veáis a qué me refiero con esto de una onda continua. Ahora vamos con el sonido del interior de la cabina de un avión. Como podéis ver, la onda tenía una forma bastante determinada, por lo tanto el procesador de los AirPods Pro sí que puede generar la onda contrapuesta para poder anular ese ruido. Ahora os voy a poner ruido blanco. Como podéis ver, también tiene una forma súper determinada y se puede anular. Y ahora os voy a poner el sonido de un ventilador, el ventilador que podríamos tener en la habitación. Una vez que el procesador de los AirPods Pro ha podido analizar la onda, lo que hace es emitir a través del auricular interno del oído la onda invertida. Por lo tanto, ya sabéis que eso lo que hace es anularse y nos queda una sensación de silencio aparente, dejándonos oír únicamente la música que estamos escuchando. Y lo increíble de todo esto es que esta operación de análisis de onda lo hace hasta 200 veces por segundo. Y si me decís que es un móvil no hay ningún inconveniente, porque tiene su propio procesador, su batería, su memoria RAM y todo lo que tú quieras. Pero es que estamos hablando de un aparatito que pesa 5,4 gramos, que es diminuto, y lo hace 200 veces por segundo. Y eso es increíble. Pero a pesar de que el análisis lo hace 200 veces por segundo, hay cosas que se le van a escapar, hay cosas que van a pasar por alto, como por ejemplo la voz humana, que tiene un registro súper variado, un martillo, un frenazo, un claxon, algo que se cae al suelo, una sirena. Es decir, que los sonidos puntuales sí que van a poder saltarse la cancelación del ruido. Pero oye, eso está muy bien, porque tú también puedes ir por la calle y enterarte de lo que está ocurriendo alrededor tuya. Sin embargo, si tú quieres ir escuchando música y a la vez enterarte de todo lo que ocurre a tu alrededor, los AirPods Pro tienen un botón para activar el modo transparencia, mediante el cual tú vas a poder escuchar tu música y además el sonido que hay en el exterior a través del micrófono que incorporan. Y eso es algo súper inteligente, porque cuántas veces vamos por la calle y de repente nos encontramos con un conocido que nos llama y no nos enteramos porque vamos con los cascos puestos, o se va en bicicleta, o vamos en el tren y no escuchamos nuestra parada, y un montón de gazapos que con el modo transparencia vamos a poder evitar. Así que si me preguntáis que si los AirPods Pro realmente tienen que llamarse Pro, a nivel de cancelación acústica sí que me parece, pero a nivel de sonido suenan ligeramente mejor que los otros AirPods, los normales. Tampoco os esperéis que sea una mejora increíble, pero a nivel de cancelación del ruido sí lo son. Y la pregunta de marras, ¿merece la pena gastarse 250 pavos en esto? Pues ya es un poquito a gusto del consumidor. 250 euros, échale que sean 125 por cada capsulita, digamos para sacarle un poquito más de razonamiento al tema. 125 pavos por cada cápsula, teniendo en cuenta que los cargas 5 minutos y te dan de rendimiento 1 hora, que se escuchan ligeramente superior a los AirPods 2, que tienen una anatomía, en serio, que tienen una autonomía de 5 horas escuchando música y 3 horas en conversación, y que además tienen certificación IPX4, que es como si tú te tiras 10 minutos salpicando los AirPods, que no se van a dañar,
pero no es que sean sumergibles. Si tienes todo eso en cuenta, ¿valen 250 pavos? A mí me parece que sí, pero os toca decidir a vosotros. Y ahora te toca a ti. Si te ha gustado todo el contenido que te he enseñado en este vídeo, haz clic en este botón, suscríbete y acompáñame en esta aventura que a mí me está gustando mucho, 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 que es esto de la tecnología, analizar cositas y, bueno, YouTube en general. ¡Chao!